Queridos y queridas herbonautas, hoy hablaremos sobre cómo seleccionar correctamente las frutas y verduras que vamos a comer a lo largo del año. Entonces, la gente piensa que, por ejemplo, si el jitomate se vende todos los días del año en el supermercado, que es propicio a comerse todos los días. Pero graso error, porque los tomates tienen una época, digamos, de fructificación natural, y en esta época confluye, digamos, con la evolución del ser humano, y entonces la mayor parte de nutrientes benéficos y sustancias benéficas para la salud se producen precisamente en la época de la fructificación natural de tomate. Ahora, si le preguntan a una persona, cualquier persona, por más estudiada que sea, ¿verdad? Que no sea alguien ingeniero en agricultura, bueno, eso va a saber, pero a una persona normal le preguntan, oye, ¿cuál es la época propicia de fructificación natural del tomate? Entonces va a decir, no, pues el tomate lo puedo comprar en enero, en febrero, en diciembre. Pues sí, pero en la naturaleza, diciembre, enero, febrero, estos meses no son propicios para que crezca el tomate de forma natural. En la naturaleza no crecen así. Claro, los producen a los tomates dentro de los invernaderos, pero aún así cuando cambian la temperatura, le ponen aplicaciones, las condiciones de la luz, incluso pueden poner algunos focos, pero la planta no produce tomates de la misma cantidad. ¿Cómo podemos darnos cuenta cuál es la época natural de tomate? Bueno, la forma más básica y más fácil es observar el precio. Quiere decir, cuando el precio del tomate está bajo, generalmente coincide con la época natural de producción de tomate. Lo mismo sucede, por ejemplo, con las manzanas. ¿Cuál es la época de cosecha de las manzanas? Bueno, anteriormente, en los siglos pasados, se cosechaba la manzana a finales de verano o principios de otoño, y luego se guardaba en cajas y duraba más o menos hasta marzo o hasta abril. Pero en la época actual se cosecha la manzana, se pone en grandes bodegas donde se extrae el aire y se inyecta nitrógeno para que no se echaran a perder las manzanas, y ahí se mantienen durante prácticamente un año completo. Y cuando salen al mercado estas manzanas, no salen en su mejor punto nutritivo, sino que salen en la época cuando el precio de la manzana es alto. Así se determina la fecha de la venta, de tal manera que la manzana está presente los 365 días del año en los anaqueles de las tiendas. Pero, por ejemplo, en agosto o en junio o en mayo, no comemos la manzana del año, sino del año pasado, que ha pasado meses y meses congelada, o meses en ambiente artificial. Ahora, esto produce las manzanas harinosas, unas manzanas que se ven por fuera muy bonitas, preciosas, parecen de manzanas de Blancanieves, pero dentro no tiene nada de nutrientes, dentro tiene un tejido, digamos, que es artificialmente suspendido para que no se eche a perder y para que pudiera venderse, pero nutritivamente no tiene gran cosa. Vitamina C, esa ya se ha esfumado hace muchos meses. Y así sucede con los diferentes productos. Quiere decir, por las exigencias del mercado, tenemos los productos, las frutas y verduras y las raíces disponibles prácticamente todo el año. Pero esto no quiere decir que debemos comer todo el año todo lo que hay en el supermercado. Número uno, por el precio, pero número dos, por la coevolución de nuestro organismo con las plantas. Quiere decir, en el muy pasado, nosotros coevolucionamos con las plantas y comíamos las cosas que había en el momento. Quiere decir, cuando salían tunas, comíamos tunas. Cuando salían pencas, comíamos pencas. Y cuando no había ni tunas ni pencas, entonces andábamos escarbando las raíces. Quiere decir que en los meses de invierno
Principalmente la dieta era basada en raíces de plantas y una poca carne. No crean que comíamos en el pasado mucha carne, se comía muy poquita carne. No son los bistecs de hoy que parece, si no cubre el plato entonces no sirve, no está la comida, ¿verdad? Y se pone poquita verdurita y poquita papa, ¿verdad? Pero en el pasado no era así, era muy poquita carne la que estaba disponible, lo que lograban nuestros antepasados a cazar, y escarbaban muchas raíces y las preparaban de diferentes maneras. También en la época de invierno comíamos más semillas porque se lograban guardar para los meses de invierno, por ejemplo semillas de maíz o semillas de leguminosas, de árboles leguminosos. Por ejemplo, mezquite, la semilla de mezquite se molía, los antiguos prehispánicos molían la semilla y hacían una especie de harina de mezquite, y de esta harina hacían tortitas. Y dicen los cronistas, los primeros cronistas que llegaron a territorios de la América Latina, América Central, dice que la época en que los prehispánicos comían estas tortitas se ponían con la piel brillosa y bien gorditos. ¿Por qué? Por el alto contenido de proteínas. ¿Por qué hoy no comemos las semillas de mezquite? Bueno, simplemente porque fueron reemplazados por el trigo que trajeron los europeos. Y el trigo a su vez empujó al maíz también a un poco menos de uso. Entonces todo empezó a cambiar, ¿verdad? Se nos olvidó que en algún momento cuando comíamos, ¿verdad? Comíamos todo fresco, ¿verdad? Cuando se decía vamos a comprar carne fresca, bueno, no es la carne de hoy que pasa meses congelada antes de que llegue al aparador de las tiendas, y luego todavía pasa a veces meses congelada en el refrigerador del usuario, ¿no? Y entonces esta carne prácticamente, aunque esté congelada, sigue pudriéndose, sigue descomponiéndose. Entonces en ese momento pues comemos una carne de muy bajo valor nutritivo y desde luego también medio podrida. Y en los pueblos antes no era así, incluso en el siglo XIX, ¿verdad? Cuando mataban un animal, pues lo destazaban, no había refrigeradores, y entonces se vendía todo lo que se destazaba, se vendía en el momento. Entonces eso sí era carne fresca. Pero todo lo que venden hoy en los supermercados, eso no es carne fresca, es una carne mantenida artificialmente con aplicaciones químicas y con diferentes manejos como temperatura, para que perdure más tiempo en el anaquel, aunque tenga un menor valor nutritivo. Ahí no vamos a contar todos los productos industrializados que le añaden colorantes, que le añaden conservantes. ¿Y cuál es el problema? Bueno, el problema es que todo esto impacta en nuestra microbiota. Cada uno de nosotros, el intestino delgado e intestino grueso, tenemos una microbiota que está basada en lo que comemos. Si comemos comida fresca, entonces parte de los microbios que están en la comida fresca sobrepasan la barrera de ácido clorhídrico que todos tenemos en el estómago y pasan a formar parte del intestino delgado e intestino grueso. Y esto ayuda a digerir más y mejor nuestros nutrientes y da al cuerpo la posibilidad de nutrirse correctamente. Cuando comemos comida industrializada, quiere decir que ha sido tratada con diferentes químicos para que perdurara durante mucho tiempo en el anaquel sin echarse a perder, lo podemos observar por ejemplo en el pan industrializado, ¿verdad? Que lo pueden dejar meses y meses y meses y no le da ningún mojo, no le crece un hongo, no le da una bacteria. ¿Por qué? Porque es un pan muerto, no es un pan vivo. No es un pan natural. Lo normal en un pan de levadura madre es que a unas 2 semanas empieza a darle un crecimiento de unos hongos, Penicillium, ¿verdad? Que es un crecimiento natural, y esto nos da la señal de que este pan pues, ha sido natural, ¿verdad? Que no ha sido tratado con conservadores. Pero todo lo que dura mucho tiempo en anaquel tiene conservadores. ¿Y cuál es el problema? Bueno, al comer
este tipo de pan industrializado, nosotros también comemos junto los conservadores y estos empiezan a trastornar la microbiota intestinal y viene la llamada disbiosis, que es la disminución de la biodiversidad de nuestra microbiota, quiere decir, tenemos bacterias y hongos mucho menos diversos y a veces no tenemos incluso las bacterias y los hongos correctos en nuestro intestino. Entonces ahí se empieza a producir paulatinamente una especie de afecciones que son llamadas enfermedades crónico-degenerativas, que se basaron en lo que comemos. Podrían decir, bueno, pero ¿qué tanto daño me hace un refresco? Bueno, un refresco son 90% de ácido fosfórico, una gran cantidad de azúcar y un poco de colorantes. Ese es un refresco, ¿sí? Quiere decir, si nosotros beberíamos directamente la cantidad o comeríamos directamente esta cantidad de azúcar que tiene un refresco en forma de azúcar, pues vomitaríamos de asco porque no podíamos comer tanta azúcar. Entonces se añade artificialmente ácido fosfórico que hace que la bebida sea un poquito más agradable, pero no deja de ser acidificante. Quiere decir que todos los refrescos acidifican tremendamente a nuestro organismo. ¿Y qué produce una demasiada acidificación de nuestro organismo? Bueno, produce básicamente descalcificación, porque el cuerpo trata de compensar la falta de álcalis en nuestro cuerpo y lo dispone el calcio de los huesos para equilibrar la acidificación. Esta se puede producir a partir de consumo de carne, leche, huevo, pero también refrescos, alcohol, y también se puede producir a partir del estrés. Cuando nos estresamos, producimos una gran cantidad de ácidos que empiezan a reaccionar y piden al cuerpo, dame más calcio, porque necesito equilibrar, necesito tener un pH cercano al valor 7, que es prácticamente neutro o ligeramente alcalino. Es curioso saber que cuando analizan el pH, o sea, la acidez o alcalinidad de un enfermo, de una enfermedad crónico-degenerativa, llámese como llame, entonces vamos a descubrir que generalmente tiene un pH mucho más ácido de lo que debería tener. ¿Qué tan más ácido? Por ejemplo, hay gente que enferma que tienen pH de la sangre cercano a 4 o cercano a 5, ¿sí? Deberían tener un pH de 7.2 aproximadamente. Entonces esto quiere decir que si esto sigue bastante tiempo, si esta persona sigue bajo estrés, sigue comiendo mal, sigue comiendo comida industrializada, y entonces esta enfermedad, que en principio parece una pequeña afección, se convierte en enfermedad crónico-degenerativa. ¿Y dónde se originó todo eso? Bueno, se originó en nuestro modo de vivir. Nuestro desconocimiento sobre en qué época se produce qué cosa y en qué época deberíamos comer cuál cosa. Por ejemplo, en la primavera debemos comer muchísimos brotes, porque es lo que naturalmente encontramos en la naturaleza. En el verano podemos comer bastantes hojas verdes, podemos comer algunas frutas, podemos comer lo que hay, lo que se produce, digamos, en la naturaleza. Y luego en otoño empiezan a escasear los frutos, porque los últimos frutos ya los comimos, y empezamos a pasar a comer mayor cantidad de raíces, como papas, zanahorias, pero también raíces como yuca o otros tipos de raíces que forman parte de nuestra dieta en diferentes regiones del país, ¿sí? Cuando caen en la tentación del mercado, donde el mercado dice, yo quiero asegurar tener la uva todo el año. Muy bien, pero la uva que se vende en los meses cuando no hay suficiente producción local, bueno, se importa de otros países que tienen otro clima y trae otras bacterias que no son propicias del olón o del lugar donde vivimos y también trastornan la microbiota.
Aprender a comer frutas y verduras. Bueno, ¿cuál es la regla? Número 1, comer lo máximo posible frutas y verduras y raíces y semillas producidas en tu propia región. Comer esos productos de temporada, quiere decir, observar en el supermercado cuando el precio es bajo o cuando saben que se producen en el campo. Entonces esa época de que debemos comer este tipo de frutas, verduras, semillas y raíces. Y también lo máximo posible comer lo que se produce localmente en el lugar. ¿Por qué es tan importante? Porque las especies de plantas locales contienen también bacterias que tienen un impacto positivo en la salud de los habitantes nativos. Por ejemplo, en México comemos bastante chile, bastante picante. ¿Se han preguntado por qué los mexicanos comemos tanto chile, tanto picante? Bueno, lo comemos porque en el chile contiene capsaicinoides, que son unas sustancias que ayudan a digerir, a acelerar el tráfico intestinal, pero también el chile y los tomates contienen filtros solares. Tú dices, pero filtros solares se ponen en la piel. Sí, se ponen en la piel, pero también cuando comemos el tomate o cuando comemos el chile, entonces ingerimos los filtros solares y estos empiezan a involucrarse desde dentro de nuestra piel. Así es que comer chile y tomate es muy importante para proteger nuestra salud contra los rayos ultravioletas y contra el posible peligro de un cáncer de la piel. Por eso los antiguos mexicanos y los actuales mexicanos comemos bastante chile porque nos protege contra la radiación ultravioleta, que es hiperoxidante, quiere decir que puede producir degeneración de nuestros tejidos y si se prolonga durante mucho tiempo puede producir también el temido cáncer. Así es que comer, por ejemplo, maíz de color, maíz negro, maíz azul o maíz morado, es mejor que comer maíz blanco. ¿Por qué? Porque en el maíz morado o el maíz negro hay una gran cantidad de antioxidantes que se llaman antocianinas. Son sustancias que prolongan nuestra vida y protegen poderosamente nuestro organismo contra los peligrosos rayos ultravioletas y contra diferentes formas de radiación. Eso es interesante. Pero si ustedes van a un supermercado y piden maíz morado, pues los van a ver como locos. Van a decir, pero ¿de dónde salió? ¿Salió de una aldea prehispánica? ¿O por qué está pidiendo maíz morado si todos piden maíz blanco? ¿Y por qué todos piden maíz blanco? Bueno, por una idea, ¿verdad?, que el maíz blanco es más bonito, más agradable, o maíz amarillo, ¿verdad? Pero es, digamos, exigencia del mercado, no es la razón nutricional, porque desde el punto de vista nutricional, el maíz morado, maíz negro son muy beneficiosos para nuestra salud. Así es que esta reflexión ojalá que sirva para que puedan tomar su tiempo y puedan repensar un poquito, y antes de comprar, por decir, un producto industrializado, entonces pensar, a lo mejor visitar el mercado mercado ecológico más cercano, y en lugar de comprar una verdura y fruta normal, a lo mejor comprar una orgánica, certificada o no, quiere decir producida sin agrotóxicos. A lo mejor comprarle a los productores locales, ponerse de acuerdo con ellos para comprarle papa o comprarle manzana o lo que se produzca en cada región. Y también, ¿por qué no?, abrir un poco la fantasía y repensar un poco la dieta de los prehispánicos e involucrar unas partes de ella en nuestra vida, porque todo eso puede beneficiar enormemente a nuestra salud. Nos vemos a la próxima. Los quiero. Chao.